Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda sesión de tu curso Metodología de Identificación de Aspectos Ambientales, donde revisaremos los temas de aspectos e impactos. ¿Qué es un aspecto ambiental? Básicamente, un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos y servicios que una empresa, una organización, una obra, algún proyecto interactúa con el medio ambiente. Es decir, de qué manera es utilizado o qué manera es aprovechado los diferentes insumos, los diferentes recursos que este proyecto, que esta empresa está tomando del medio ambiente. Por ejemplo, una empresa puede consumir productos químicos para sus diferentes procesos de limpieza, sus procesos productivos. Por ejemplo, ahorita, en este momento que estamos pasando por este momento complicado de la pandemia, pues los productos químicos básicamente son aquellos que estamos usando para sanitizar, para poder tener nuestras condiciones adecuadas en procesos normales, cuando necesitamos hacer una limpieza de tuberías, de tanques, el consumo de materias primas para la elaboración de nuestros productos, de nuestros alimentos, de cualquier cosa que sea necesario para poder entonces generar ese producto final. El consumo de agua para diferentes actividades como la limpieza, la preparación y todos aquellos servicios adicionales, como es el uso de baños, como es el uso para los servicios generales que se requieren hasta de enfriamiento, procesos de enfriamiento, la generación de agua residual derivado de estas limpiezas, la generación de residuos de manejo especial, ya que a la hora de que nosotros usamos, pues, o vienen empaquetados las materias primas o los químicos, pues se requiere de a veces generar ese tipo de residuos. Y ante la situación de emergencias, cuando manejamos algún químico y pudiera presentarse algún derrame. Entonces, todos estos ejemplos son de un aspecto ambiental, es decir, estos elementos de las actividades que están interactuando con el medio ambiente y que finalmente son necesarios que ingresen al proceso y que sean gestionados o usados. Ahora bien, un impacto ambiental es cualquier cambio en la calidad ambiental, ya sea de manera adversa o benéfica. Entonces, un impacto ambiental puede ser un cambio positivo o negativo en el medio ambiente. No necesariamente siempre tiene que ser un impacto negativo. Hay impactos positivos en el medio ambiente. Y esto puede manifestarse de una manera parcial o completa de alguna actividad productiva, de algún servicio que nosotros estamos generando o interactuando con el medio ambiente. Por ejemplo, la degradación de un hábitat acuático. El tratamiento del agua residual, por ejemplo, el tratamiento del agua residual, cuando no es tratada esta agua, pues el resultado o el impacto ambiental es negativo, es adverso, entonces puede presentarse una degradación en el hábitat acuático. Este mismo caso puede ser que yo tengo un proceso donde mi planta de tratamiento, cuento con una planta de tratamiento y esta trabaja de una manera adecuada y cumple con los requisitos o con las normas de calidad del agua adecuados, pues entonces su impacto no será adverso, al contrario, será un impacto a lo mejor hasta nulo, o si el agua o el lugar donde estoy descargando es un lago que está muy contaminado y mi agua es un agua limpia, pues inclusive estoy diluyendo o ayudando a que los contaminantes se reduzcan por dilución en ese cuerpo de agua. Entonces, los impactos van a tener esa diferente característica, que pueden ser positivos o negativos en función a las condiciones en las cuales se esté desempeñando la situación ambiental que estamos observando. Entonces, un aspecto y un impacto, a final de cuentas, pues lo vamos a poder diferenciar como lo vemos en esta gráfica, de manera que el aspecto pues es todo aquello que a mí que puede interactuar con el medio ambiente, y los aspectos ambientales pues pueden ser aspectos de entrada, que son aquellos elementos iniciales que se incorporan a mi actividad. Ya lo veíamos como la materia prima, o aspectos ambientales de salida, como los productos o subproductos, y estos pueden ser significativos o no significativos. Ya veremos ahorita más la parte de significativos a la hora de hacer una valoración. Entonces, los aspectos de entrada, materias primas,
¿sí? Estoy adquiriendo materias primas, estoy adquiriendo combustibles energéticos, energía eléctrica, estoy usando diferentes elementos que están siendo tomados de la naturaleza, ¿sí? Que fueron transformados y que me están llegando como productos que van a ser incorporados a mi proceso y que a la vez probablemente tenga que generar pues nuevos productos que se van a ir a nuevas cadenas de producción, y esto es una constante interacción de la forma en que están ocurriendo estos aspectos. Entonces puedo tener los aspectos de salida como pueden ser, pues ya produje mi producto o mi servicio, entonces voy a generar tanto un beneficio a la persona o al consumidor. Sin embargo, pues se va a generar un subproducto, probablemente sean residuos, probablemente sean descargas de aguas residuales, probablemente sea contaminación al aire. Entonces todo este tipo de factores pues pueden generar este tipo de condiciones de aspectos. Ahora bien, el impacto ambiental pues es el efecto del uso de este tipo de servicios o subproductos que se están generando, ¿no? Entonces, este impacto pues puede ser benéfico, ¿sí? Puede ser un aspecto no significativo o no significativo. Dentro de los significativos se resaltan aquellos que por su efecto y su tiempo se están generando de manera acumulativa y tienen aspectos muy agresivos hacia el medio ambiente o simplemente están regulados por una ley. Ya lo vamos a ver más adelante a la hora de elaborar una matriz de aspectos ambientales o hacer nuestra significancia, ver qué tan significativo es. Y un impacto no significativo pues son aquellos que no resaltan o el efecto genera en tiempo y en cantidad un aspecto muy bajo, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos comprender estos dos conceptos. El aspecto ambiental es simplemente yo lo voy a poner en un contexto inclusive hasta personal. Yo compro un producto, sí, puede ser no sé, algunas toallas sanitizantes ahorita. Este producto generalmente yo lo voy a consumir para mi uso personal, para poder limpiar mis áreas de trabajo, limpiar mi casa, limpiar mi oficina. Una vez, este es un aspecto de entrada. Una vez que ya he hecho uso de pues ya tendría un subproducto, que sería, pues básicamente la toalla la tendría que hacer como una generación de un residuo. Entonces, ¿qué impacto tendrá ese residuo? Bueno, si yo compro unas toallas sanitizantes biodegradables, el impacto en tiempo y en cantidad va a ser menor que unas toallas que no son biodegradables. Esa es una cuestión importante de identificar qué es un aspecto y qué es un impacto. Otro caso puede ser, por ejemplo, si yo uso en mi empresa sanitizantes orgánicos o si necesito adquirir, por ejemplo, alguna materia prima que tenga bajo contenido en plástico de empaquetado, por ejemplo. Entonces voy a poder desempacar mis artículos o mi materia prima que viene empacada. Entonces ese aspecto es de entrada, o sea, viene mi materia prima empacada y de ahí voy a desglosar qué es lo que voy a necesitar. Entonces voy a tomar mi materia prima para seguir con mi proceso y los subproductos que se van a generar son los aspectos de salida, que pueden ser residuos de manejo especial, pueden ser aguas residuales, y después de ahí hay que ver cómo está el contexto de los impactos que pueden generar estos tipos de subproductos o salidas de los aspectos, o sea, de lo que ya he consumido. Obvio está que si yo manejo productos o estos subproductos son reciclables, tienen menor impacto hacia el medio ambiente, pues entonces ahí tendrá su relevancia o su significancia, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros ir comprendiendo más la diferencia entre un aspecto y un impacto. Un impacto puede ser benéfico, puede ser dañino para el medio ambiente. Y un aspecto ambiental pues es la materia prima y los productos o subproductos que estoy generando del uso de este tipo de materias primas o elementos que ingresan a mi producto, a mis actividades productivas. Por lo tanto, entonces tendremos que los aspectos e impactos ambientales tendrán una relación. En el caso, por ejemplo, ahorita vamos a mencionar algunos en la contaminación atmosférica, por ejemplo. La causa, esta es una relación causa-efecto, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho a entender
a la hora de hacer proyectos de gestión ambiental, cómo orientar nuestras estrategias de mejoramiento ambiental. Una causa es el aspecto, ¿sí? ¿Qué causa? Bueno, la causa, el aspecto ambiental que yo tengo, que estoy generando, pues puede ser emisiones de fuentes móviles, por ejemplo vehículos, o fuentes fijas, que puede ser mi caldera, o diferentes fuentes fijas que yo tenga en mis procesos. Entonces, esos tendrán una causa, serán las causas, ¿sí? Del aspecto, el aspecto ambiental, la causa, la que genera, en este caso la emisión de contaminantes de las fuentes distintas que se tengan, y tendrán un impacto, ese será el efecto. Ese impacto entonces puede ser, si yo tengo emisiones altamente, con altas cantidades de dióxido de carbono, pues tendré un impacto en la generación de gases de efecto invernadero, lluvia ácida, contaminación, disminución de la capa de ozono, si estoy usando a lo mejor aerosoles que contienen clorofluorocarbonados. Entonces, todo este tipo de conceptos es importante entenderlo, porque a partir de ahí nosotros podemos hacer estrategias de mitigación o de adaptación dentro de los procesos como normalmente se viene manejando. En el caso de la contaminación del agua, pues el aspecto es la descarga del agua residual, el vertido. Oye, pues resulta ser que yo tengo una planta de tratamiento, pero estoy descargando sustancias dañinas que no son tratadas en la planta de tratamiento y se van sin tratamiento a los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones pueden ser dañinas. E inclusive puede haber agua que le estoy agregando o estoy tirando medicamentos peligrosos, o sustancias que no son tratadas en plantas de tratamiento. O sea, yo puedo tener una planta de tratamiento, pero a lo mejor no tengo los procesos físico-químicos, biológicos adecuados para hacer las remociones de contaminantes emergentes o contaminantes que no pueden ser tratados, ¿no? Todos estos contaminantes que no pueden ser removidos por la planta. Sí tengo la planta, pero tengo otras sustancias que están siendo vertidas en algún punto de la empresa y esas no pueden ser tratadas, ¿sí? Entonces, así como entran en la planta, así se van a las hormonales, por ejemplo, sustancias hormonales, sustancias que pueden alterar no la cuestión química del agua, sino la cuestión biológica, y que no pueden ser removidos por procesos, inclusive pueden ser tomados por personas o animales, ¿no? Entonces, durante su ciclo normal del agua. El efecto pues ya será eso, ¿no? Tengo mi planta de tratamiento, no está tratando el agua adecuadamente, entonces el impacto pues puede causar desde eutrofizaciones, disminuciones de biodiversidad acuática, muertes específicas de algunas especies acuáticas, e inclusive acumulación en el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que hay que entender. El aspecto es la descarga del agua, ¿sí? Y los impactos van a ser en relación a qué está presente en esa agua. De esa manera podemos nosotros también interpretar en esta misma idea la contaminación del suelo. ¿Qué aspecto ambiental estoy generando? Bueno, la generación de residuos de manejo especial, la generación de residuos peligrosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo está afectando? O sea, ¿en qué aspecto? ¿Qué estoy generando? ¿Cómo estoy generando estos residuos dentro de mis procesos? Y lo más importante, sus impactos, es decir, el efecto que tendrán a la hora de ser manejados, a la hora de ser dispuestos o tratados, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que también podemos, si ustedes están interesados en este tipo de conceptos, de contaminaciones de los diferentes elementos, agua, aire, tenemos cursos de capacitación en donde podemos ver todos estos ciclos de interacción, de contaminación y sus efectos que puede tener. Entonces, si yo tengo un mal manejo de mis residuos, ¿sí? Muchas veces el residuo es lo más complejo, porque los residuos pues no van a estar a lo mejor tratados de la mejor manera o dispuestos de la mejor manera, porque pues corresponde a una autoridad. Sin embargo, nosotros como empresa, nosotros como personas podemos influir y controlar varios aspectos de los residuos. ¿De qué manera? Pues usando a lo mejor estrategias de reducción, de reutilización, ¿sí? O de reciclado. Entonces,
Todo este tipo de cuestiones nos puede ayudar a nosotros a ir haciendo disminuciones al efecto, disminuciones al impacto. Yo tengo un proceso, genero residuos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues a lo mejor elegir empaques más amigables, más biodegradables, de menores cantidades, calibrajes adecuados, y eso me va a permitir que el impacto se reduzca. Entonces, si yo hago una valorización de residuos, hago estas estrategias de tratamiento, valorización de residuos, pues probablemente la menor cantidad que se va a llegar a los vertederos de este residuo, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, de esa manera deduciré el impacto de mi aspecto ambiental, que es la generación de residuos. Otro aspecto importante es el consumo, el agotamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, combustibles, ¿no? Entonces, si yo consumo grandes cantidades de combustibles fósiles, pues probablemente estoy agotando estos recursos que son naturales y que son no renovables. Entonces, ¿qué es lo que cuál sería mi aspecto? Pues si mis procesos están sustentados solamente en energías de esta característica, sé que en algún momento los recursos naturales no renovables, como es los combustibles fósiles, pues no van a poder ser suficientes para poder sostener mi negocio o mis actividades. Aparte de los efectos ambientales que tiene el quemar combustibles fósiles, pues en la parte del agotamiento de estos recursos naturales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues ver de qué manera se impacta la generación de estos combustibles, ya lo sabemos, y quizás en un momento dado hacer una transición a energías más limpias, ¿no? De esa manera el impacto se minimiza y mi aspecto ambiental también se mejora, porque no voy a estar usando combustibles y que se agoten estos tipos de fuentes no renovables, sustituirlas por fuentes renovables como viento u otras. Entonces, de esa manera podemos ir haciendo. Ahora, ¿qué efectos puede tener todos estos aspectos? Hay efectos también que nosotros no alcanzamos todavía a cuantificar de una manera más palpable, porque nuestra legislación todavía pues sí los considera. Voy a hablar ahorita, por ejemplo, del ruido o de los olores, ¿no? Y hay otros contaminantes que también existen, como por ejemplo la luminiscencia, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de luz estamos emitiendo en las noches y que está a lo mejor alterando ciclos biológicos, biocronológicos de especies? Entonces, todo este tipo de aspectos son importantes. Por ejemplo, hay empresas que pueden tener un efecto local, un efecto con la comunidad en el aspecto de generar olores, ¿no? Entonces, hay olores desagradables, no hay una norma que te diga, no debe de oler a cierto tipo de cosa, ¿no? Entonces no existe como tal. Sabemos que ese es un tema muy, muy, muy subjetivo, o sea, es muy divergente. Entonces, sin embargo, va a tener un impacto, y ese impacto puede ser desde un malestar en el olor, a generar inclusive ya problemas de salud en el ser humano, en la persona, ¿no? Entonces, es importante también que consideremos este tipo de efecto local que estamos nosotros generando. Inclusive, el aspecto pudiéramos llevarlo a una escala de riesgo, de exposición o de riesgo inminente ante un accidente que pudiera generar nuestra empresa, nuestro proceso, nuestro servicio, y de qué manera va a ser el nivel de impacto, ¿sí? O sea, si puedo llegar a alterar sustancialmente a la comunidad, si puedo causar un impacto que pueda salir de mi control y si estoy preparado para ello. Entonces, este contexto que se está manejando va más allá de simplemente identificar aquellos aspectos ambientales, sino que podamos llevarlo a un grado en donde podamos identificar claramente cuáles son aquellas situaciones que pueden generar una significancia, una severidad en nuestros procesos y en nuestras actividades diarias. Entonces, para ello es importante establecer una metodología para poder aterrizar estas ideas de aspecto e impactos. Pues se utiliza una metodología basada en un diagrama de bloques de entradas y salidas. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener las entradas, que ya lo hemos visto, o sea, son aspectos que van a ingresar a mi proceso en diferentes formas: consumo de agua, consumo de energía, consumo de gas, insumos, consumo de sustancias químicas, ¿no? O sea, todo este tipo de entradas son aspectos ambientales.
Estos aspectos ambientales de entrada ingresarán a nuestro proceso en las diferentes actividades, ¿sí?, que tenemos de transformación, en los mismos productos que estamos elaborando y en los servicios en los que estamos nosotros necesitando para el soporte de estos procesos operativos. A su vez, estos generarán los aspectos de salida, los aspectos ambientales de salida. ¿Cuáles son estos aspectos ambientales de salida? Bueno, pues puede ser desde un riesgo de incendios, explosiones o condiciones de emergencia que se puedan presentar en mis procesos como resultado de estos aspectos que están ingresando. Si yo tengo un aspecto ambiental, muchos químicos, muchas sustancias explosivas, hidrocarburos, entonces mis operaciones van a poder llegar a generar un aspecto ambiental de salida manifestado en un incendio, una explosión de grandes escalas, o bien sustancias muy contaminantes que pueden tener como resultado pues la emisión no solamente del ambiente externo, sino el ambiente laboral de las personas, donde la gente está trabajando, puede tener estas implicaciones ambientales. Claro está que aquí es un tema muy interesante porque mientras sea dentro del centro de trabajo la emisión de sustancias nocivas, estará sujeta a una normativa específica que es de la Secretaría del Trabajo. Pero si la emisión de estos contaminantes sale de las paredes de la empresa, entonces están regidas bajo el criterio de la Secretaría de Medio Ambiente o la Semarnat. Entonces, esta parte es importante entenderla. Las implicaciones no solamente internas en el centro de trabajo por manejo de sustancias o implicaciones ambientales de modificación en el ambiente laboral y en el medio ambiente externo, ¿no?, el medio ambiente que nosotros conocemos como medio ambiente natural. Entonces, generación de derrames, nos estamos fijando en esta sección, yo estoy hablando mucho de las cuestiones de emergencias y condiciones ambientales generales, y sin embargo podemos encontrar también aspectos ambientales de salida como son los residuos peligrosos, residuos no peligrosos u otros, descargas de agua residuales, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que estos aspectos de entrada y esos aspectos de salida, ¿sí?, incluidos mis productos y subproductos que genero, ¿sí?, van a tener un impacto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esos impactos? ¿Cómo vamos a determinar su significancia? Y con ello, la causa-efecto. El efecto es altamente significativo, el efecto es significativo, es peligroso, es un alto impacto negativo, entonces encadena hacia mi efecto, hacia mi causa. Por eso es que es la identificación de aspectos e impactos ambientales significativos. Entonces, esta metodología de diagrama nos permite a nosotros precisamente poder hacer esta consideración de los aspectos e impactos de manera de diagrama. Será más fácil que nosotros podamos entonces elaborar un diagrama de proceso. Este diagrama de proceso nos ayudará con una serie de simbologías a identificar de manera más gráfica, más visual, pues todas las interacciones de aspectos de ingresos, de aspectos de entrada y de aspectos de salida, y ya puesto en un esquema gráfico, pues nos va a ayudar a ver cómo está conectado, qué genero. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una formulación, ¿no? Pues el área de formulación que tiene, mira, tiene entrada de insumos de manera directa e indirecta. ¿Qué más ingresa? Uso de agua. Perfecto. Entonces estamos viendo que hay entrada de insumos directos y agua. Durante la formulación, el proceso que genera, pues aquí me dice que genera, por ejemplo, emisión de contaminantes a la atmósfera, ¿va? Oye, esto lo ves, genera un subproducto que se va al área de mezclado, ¿va? En el área de mezclado, ¿qué se hace? Bueno, pues ingresan otra vez insumos de manera indirecta y directa, ingresa más agua, y a su vez manda una cantidad de esos elementos, de esas emisiones a la atmósfera, a un colector de polvos, ¿no? Y ese colector va a hacer un trabajo y me lo regresa. Es un ciclo. Sin embargo, aquí hay pérdidas. Hay que ver qué es lo que ocurre con esto y cuáles son sus impactos. Quizás es menor gracias a que existe un colector de polvos en este proceso. Sin embargo, está habiendo una emisión. Hay que ver
cuál es esa emisión, qué cantidad, qué concentración para poder establecer su impacto. Entonces ahorita el diagrama de proceso a través del diagrama de bloques de entradas y salidas me va a ayudar a mí a identificar los aspectos ambientales de entrada y los aspectos ambientales de salida. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender esta etapa, ya que estaremos haciendo un ecomapeo de nuestro proceso de una forma inicial. Es muy importante poder hacer este diagrama de tal manera que identifiquemos los procesos, las cantidades que está generando y de ahí elaborar un inventario en donde nosotros podamos establecer, ya sea a través de un diagrama de tortuga que le llaman, entradas, procesos y salidas, y aquí poner pues básicamente ahora sí qué tipo de entrada tengo. Bueno, pues tengo insumos, tengo qué sustancias químicas, energía, agua, qué cantidad estoy ingresando a mis procesos, ¿sí? A mi proceso en unidades funcionales. Puede ser, por ejemplo, una unidad funcional puede ir desde tantos kilogramos de materia prima por unidad producida, ¿no? Tantos kilowatts de energía por unidad producida, tantos litros de agua por unidad producida, entonces, o servicio dado. Entonces, esta parte es importante porque nos va a ayudar a empezar a establecer indicadores de eficiencia ambiental. Entonces, que más adelante, si necesitan un curso de ecoeficiencia, también nosotros tenemos ese tipo de programas educativos. Entonces, ese inventario finalmente me va a permitir a mí establecer este listado, un listado básico de mis equipos, de mis actividades, qué insumos están entrando, qué insumo es indirecto, si está entrando agua en ese proceso, si se está usando energía y cuáles son las emisiones o las transferencias, es decir, ya los aspectos ambientales de salida, ¿va? Entonces puedo tener aspectos de emisión, ¿sí? De contaminación al aire, emisiones de agua residual o transferencias de agua residual, residuos peligrosos, residuos sólidos. Entonces todo esto me va a ayudar a mí a establecer este concepto de mis aspectos ambientales. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Espero que te sirva esta información. Diferenciar entre aspecto es todo el elemento de entrada y salida, ¿sí? Que interactúa en mi actividad y que proviene del medio ambiente o a través de productos, recursos naturales o subproductos derivados de otros lados. Es un elemento que ingresa y que también va a ser un elemento que sale, ¿sí? De mis procesos, mis actividades y mis servicios. Impacto, entonces, será la parte de cómo evaluar esos aspectos de salida o de entrada y su significancia con el tema de nuestro medio ambiente. Entonces, en la siguiente sesión vamos a revisar ya a mayor detalle cómo establecer esa evaluación de impactos de manera sencilla a través de la matriz de aspectos ambientales. Entonces, prepárate con las actividades. Es muy importante que hagas esta actividad, te va a ayudar mucho a esclarecer dudas. De hecho, haciendo es más aprendiendo, aprendes más haciendo que simplemente viendo o escuchándome. Entonces, te invito a que hagas tu actividad, hagas tu evaluación. Si tienes alguna duda, no dudes en mandarme un mensaje por la plataforma o bien por el WhatsApp, pero de preferencia por la plataforma, porque la plataforma es como vamos a estar evaluando tu desempeño, ¿sale? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.